Vamos a determinar la distancia entre los planos π1 y π1. La distancia entre planos solamente es aplicable cuando los planos son paralelos. Si los planos no son paralelos, la distancia es nula, es decir, que la distancia es cero porque en algún instante se deben cortar y formar lo que llamamos la recta de intersección. Entonces, no tiene sentido calcular distancia entre planos no paralelos. Bueno, para tomar la distancia, como hemos hecho en más de una oportunidad, si tenemos dos planos, vamos a crear un vector que una a ambos planos, en este caso es el vector PQ, y la distancia en que separan los planos es la distancia perpendicular. Acá vemos que se forma un triángulo rectángulo. De esta forma, D no es más que la proyección escalar del vector PQ sobre un vector normal. Puede ser N1 o puede ser N2, cualquiera de las dos son aplicables. De esta forma aplicamos la fórmula de proyección escalar. Sabemos que es el valor absoluto del producto punto entre los vectores, sería PQ punto N1, valor absoluto, sobre el módulo del vector base, que sería el vector normal. Así como lo aplicamos para N1, también podríamos tomarlo para N2. El resultado es exactamente el mismo. Ya con esta información podemos proceder a resolver nuestro problema. Para los planos π1 y π2, como se observan, sus ecuaciones, π1 debe ser paralelo a π2. ¿Cómo yo verifico que los planos son paralelos? Los planos son paralelos y sus vectores normales son paralelos. Y dos vectores son paralelos si existe un escalar que hace que las dos ecuaciones nos den igual. Bueno, las componentes del vector n1 no son más que 3, menos 6 y 2, la ecuación general de ese plano, y el vector n2 es de componentes 6, menos 12 y 4. Cuando dos vectores son paralelos, el escalar se puede observar directamente. Nos damos cuenta que esta componente es la mitad de esta componente. Esta componente, que es menos 6, es la mitad de menos 12. Y esta componente, que es 2, es la mitad de 4. Nos damos cuenta que sencillamente el vector n2 es un medio del vector n1. Por lo tanto, n1 es igual a un medio de n2. Como existe un escalar, que en este caso es un medio, verificamos entonces que n1 es paralelo a n2 y por lo tanto, si los vectores normales son paralelos, eso significa que π1 es paralelo a π2. Si los planos no son paralelos, nosotros podemos decir directamente que la distancia entre los planos es 0. Pero como en este caso los planos sí son paralelos, la distancia la vamos a determinar por la fórmula que acabamos de deducir. La fórmula, acá, verificamos qué necesitamos para hallar la distancia. Necesitamos hacer el producto punto entre un vector PQ, que es un vector que une a ambos planos, con el vector normal de uno de los planos. Puede ser el vector normal del plano π1 o el vector normal del plano π2. Es indiferente, como lo verificamos en la fórmula anterior. Vamos a encontrar entonces los elementos. Si suponemos que el punto P pertenece a π1, nos damos cuenta de una ecuación de un plano posee tres variables. Como nosotros necesitamos un solo punto, debemos tomar valores arbitrarios dentro de la ecuación del plano. Si son tres variables, debemos tomar dos valores arbitrarios. Nosotros podemos suponer, y sería lo más sencillo, que si x vale igual que y ambos valen 0, en la ecuación de π1 nos quedaría 3 por 0 menos 6 por 0 más 2 por z, eso es igual a 2. Despejando nos queda que z es igual a 1.
Por lo tanto, las componentes del punto P es de explanada 0, 0 y el valor de z menos 1. El punto Q debe pertenecer al segundo plano, en este caso lo llamamos pi sub 2. Nosotros también tenemos que asumir la misma condición, pero en la nueva fórmula. Tomamos, lo más sencillo es tomar valores nulos. En el segundo plano nos quedaría 6 por 0 menos 12 por 0 más 4z, eso es igual a 12. De allí que z nos dé 3, es decir, las componentes de Q son 0, 0, 3. Si nosotros necesitamos el vector PQ, sus componentes se sacan por la diferencia entre las componentes del punto de llegada y las componentes del punto de partida. Restamos componente a componente, sería 0 menos 0, eso es 0. Es la importancia de tomar valores nulos. 0 menos 0 es 0. Y la tercera componente sería 3 menos 1, que es 2. Ya tenemos el vector PQ. El vector normal N1 es más que 3 en X, 6 negativo en Y y 2 en Z. De la fórmula verificamos que necesitamos el producto punto entre ambos. Entonces, PQ.N1 sería 0, 0, 2 punto 3 menos 6 y 2. El producto punto es sencillo. 0 por 3, eso es 0. Componente a componente. 0 por menos 6, eso es 0. Y 2 por 2 nos daría 4. Por tanto, el producto punto a 4. Ya tenemos el valor del numerador de la ecuación. Nos quedaría el valor del denominador, que no es más que la magnitud del vector normal n1. La magnitud de n1 no es más que la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. n1 es de componentes 3, sería 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto es igual, sería 9, menos 6 al cuadrado es 36 y 2 al cuadrado es 4. Esta suma nos da 49. Sería raíz de 49 y la raíz de 49 es 7. De esta forma podemos decir que la distancia entre el plano pi sub 1 y pi sub 2 no es más que el valor absoluto de PQ.N1, que nos dio 4, ¿no?, dividido entre la magnitud del vector normal N1, que es 7. Por lo tanto, la distancia entre ambos es de 4 séptimos unidades de longitud.